Y listo. La sesión pasada veíamos cuál era la situación ya del correo electrónico, del comercio electrónico, perdón, en México, y veíamos que eso tenía una relación muy directa con la penetración de Internet que existe en los países o qué tan conectados están las poblaciones de los países a Internet, ¿no? Yo les mencionaba que, por ejemplo, para el caso de América Latina, el país con menor conexión sería Nicaragua, que solamente tiene el 47% de su población conectada, y el país con mayor conectividad sería Chile. México se encuentra pues prácticamente a la mitad de conectividad, ¿no? En la región de América Latina. También les comentaba que Islandia es considerado el país con mayor penetración de Internet, porque prácticamente tiene el 99% de su población con algún tipo de acceso a Internet y eso les permitía, perdón, incluso hablar ya de ser una sociedad cashless, ¿no? Una sociedad ya que por la propia sociedad ya no necesitan el uso del dinero en efectivo. Ya todo mundo anda con terminales punto de venta y es para ellos más fácil hacer transferencias de dinero, ya sea con aplicaciones o con estas terminales, pasando las tarjetas plásticas de crédito o de débito. En los países que se encuentran hasta abajo en conectividad, les mencionaba que estaba Eritrea, que es un país en África, que solamente tiene el 1.4%. Y obviamente, bueno, pues Corea del Norte está cerrado, ¿no? Por la situación en la que se vive. Los socios comerciales de México, los principales socios comerciales de México, pues presentan una conectividad muy grande en comparación con México, pues Estados Unidos y Canadá tienen pues 95 y 90% de conectividad, ¿no? Y el porcentaje de todo el mundo o el promedio más bien de todo el mundo, es del 57%, o sea, México se encuentra poquito arriba de la media, ¿no? Pero bueno, pues estamos contemplando países con menor desarrollo tecnológico o incorporación tecnológica que México, ¿no? También les mencionaba que realmente sí ha ido creciendo la cantidad de personas conectadas en México, porque en 2013 nuestro porcentaje era aproximadamente del 45% y esto se ha ido incrementando hasta llegar ahora a un 60%, ¿no? Esperaríamos que México fuera creciendo de manera más acelerada la cantidad de personas conectadas a Internet. Y yo les comentaba que eso se ha logrado en muchos países, sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro, gracias al uso de los teléfonos inteligentes, ¿no? Del smartphone. Hoy en día existen teléfonos relativamente baratos, que por ejemplo en nuestro caso se pueden comprar en un Oxxo, pero ya permiten cierto acceso a Internet. Y otras ventajas que tenemos es que ya existen lugares que ofrecen Internet gratuito, ¿no? Como algunos centros comerciales, como algunos parques, algunas dependencias de gobierno, incluso, sobre todo muchas primarias tienen su señal de Internet abierta, ¿no? Y mucha gente que a lo mejor no tiene ingresos para estar poniéndole saldo a su celular, pues fácilmente se puede conectar a partir de estos puntos. Ok, este es un resultado que se obtuvo en el 2019, en enero de 2019, por regiones. Y obviamente tenemos que las regiones más conectadas
serían América del Norte, contemplando únicamente a Estados Unidos y a Canadá, y el norte de Europa. Y bueno, pues por ejemplo, en el caso de México y Centroamérica, el porcentaje de conectividad es del 63%, mientras que Sudamérica ya maneja un 73%. Quiere decir que entonces nuestra región está más atrasada incluso que la zona de Sudamérica, ¿no? Y bueno, pues así está el resto de los países. Obviamente, bueno, pues las regiones más alejadas, bueno, más alejadas de Internet, pues serían aquellos países que se encuentran en el centro de África con apenas el 12% de conectividad. Ok, aquí vemos una gráfica de la cantidad o las cifras anuales de comercio electrónico ya en México. Y vemos, de acuerdo con la Asociación de Internet MX, ellos cada año hacían un estudio. Digo, yo espero que este año lo vuelvan a retomar, es muy probable que este año lo vuelvan a retomar. Hacen un estudio de cuánto se gastó o cuánto gastó la gente en comercio electrónico, ¿no? Estas cifras empiezan a tomarse desde el año 2008 y el último dato que se tiene es el dato de 2018, que fue la última vez que se publicaron estas cifras. Estas cifras se publicaron en 2019. Para 2020 se tenía que haber esperado las cifras de 2019, pero yo tengo entendido que obviamente por la situación de pandemia, pues fue prácticamente imposible poder llevar a cabo este estudio que hace la Asociación de Internet. Esperemos que ya este año se retomen los datos y muy probablemente vamos a notar a lo mejor algún incremento, ¿no? En la cantidad de pesos que se utilizan en el comercio electrónico. ¿Qué podemos darnos cuenta? Esta gráfica lo que nos muestra es cómo el comercio electrónico se ha ido adaptando fácilmente por la sociedad mexicana y el crecimiento es exponencial. ¿Qué quiere decir? Que desde 2008 se tienen las cifras, se tiene la contabilidad de las cifras, hemos visto que el comercio electrónico ha ido incrementándose de forma exponencial. Entonces, aquí tendríamos que abandonar la hipótesis de creer que el comercio electrónico ha repuntado últimamente a partir de la pandemia. Eso no es cierto. El impulso ya se tenía desde 2008. Muy probablemente ahora con la pandemia el incremento sea mayor, pero bueno, la tendencia ya viene desde años anteriores. Ok, ¿qué características tiene el comercio electrónico en México? Bueno, el 74% de los usuarios de Internet en México son mayores de edad. Y 8 de 10 usuarios mayores de edad han realizado al menos una compra en línea. Por lo menos eso fue el reporte que se tenía para 2018. ¿Qué otra característica existe? La mayoría de los compradores tienen entre 25 y 34 años, representando el 30% de la población de compradores. Y el siguiente grupo es aquel de personas que tienen entre 18 y 24 años, representando el 24%. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente los millennials y a lo mejor ahora ¿cómo se llaman ahora? Los centennials, que es la generación que le sigue, pues son las personas que más están interesados en el comercio electrónico, ¿no? Ahí vemos que prácticamente la generación de ustedes es la generación más consumidora de comercio electrónico. Una característica interesante es que la mayoría de los compradores son mujeres, digo, es una mayoría pues muy pequeña, ¿no? En comparación con lo que serían los hombres, pero de todos modos las mujeres siguen siendo mayoría en
en la compra que se realice, así como con el comercio tradicional, ¿no? Por lo general, las mujeres son las que realizan más compras en comparación con los hombres. Otra característica que tenemos es que realmente las clases medias son las que más compran en el comercio electrónico. Y la mayoría de los compradores en México residen en la zona centro-sur del país, o sea, lo que comprende la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos. ¿Por qué les doy estos datos? Bueno, pues porque el semestre pasado vimos justamente evaluación de proyectos, ¿no? Y esto es información que si ustedes quedaron interesados o están interesados en abrir algún tipo de negocio, esta información es realmente importante para ustedes porque sabrían más o menos hacia qué público y en dónde podrían obtener un negocio o la posibilidad de un negocio que fuera más fructífero, si toman en cuenta estos datos. Ok, ¿qué otra característica tiene este comercio electrónico? Bueno, pues 47% de los consumidores en línea al menos realizaron una compra en el extranjero. Obviamente, la mayoría de las compras que se hicieron al extranjero fue a sitios de origen estadounidense. Después le siguieron sitios asiáticos y sitios europeos con 29 y 21% respectivamente. Y las razones por las cuales la gente prefirió comprar en el extranjero fueron tres principales, que sería que buscaron algo único que no se encontraba en México, un producto que obviamente todavía no había llegado y que muy probablemente ya había sido lanzado en Estados Unidos o incluso en Asia. El precio obviamente en el extranjero es mejor y eso vamos a ver que ocurre muchas veces justamente por la situación de los impuestos. Yo les comentaba en la sesión anterior que, por ejemplo, Estados Unidos maneja tasas pues prácticamente de 0% a aquellos productos que se venden a través del comercio electrónico. Entonces, esa simple diferencia de no cobrar una tasa contra una tasa del 16% del IVA que se impone por ley en México, pues va a representar un ahorro para el consumidor que ahora tiene mayor facilidad de adquirir sobre todo productos que vienen del extranjero. Incluso, aunque se paguen los envíos, muchas veces el envío resulta más barato que el impuesto que te pueden estar cobrando aquí en el país. Y la tercera razón por la cual la gente compró en el extranjero es porque muchas veces las marcas ni siquiera existen aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que entrar a la página directa de la marca que nos gusta, que probablemente, bueno, pues se encuentre en alguna otra región del mundo. ¿Cuáles fueron las características o en qué compró más la gente? Esto obviamente no nos da el 100%. ¿Por qué? Porque la gente, los entrevistados, pudieron seleccionar varias opciones, pero sí nos deja ver hacia dónde va enfocado la mayoría de las compras. En 2018, que les digo es el último dato que se tiene, el 65% de las compras que se realizaron por internet correspondieron a transporte y siguió el 47% con la comida rápida. O sea, aquí estamos viendo que antes de la pandemia, situaciones como, o negocios como Uber Eats y como Rappi, ya, o incluso las mismas aplicaciones y páginas web de ciertos negocios de comida rápida, como podría ser Domino's Pizza, ya empezaban a ser llamativos para la gente, ¿no? De esto le sigue viajes.
Ustedes van a preguntar, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre transporte y viajes? La diferencia entre transporte y viajes corresponde a que transporte se considera, por ejemplo, comprar boletos de avión. Pueden ser boletos sencillos o boletos redondos. Nada más estás comprando el boleto de avión o el boleto de autobús o, no sé, a lo mejor un boleto de barco, de cualquier medio de transporte, ¿sí? Incluso aquí también se incluye el servicio, por ejemplo, de Uber. Mientras que en viajes estaríamos hablando de cuando la gente compraba todo un paquete completo, ¿sale? O sea, estaría comprando los boletos del avión, pero aparte también estaría considerando el alojamiento, ¿sí? O sea, cuando ya compras todo el paquete de viaje. Y bueno, pues ya de ahí existen otros rubros, ¿no? Como únicamente el alojamiento, boletos de eventos que podrían ser conciertos, descargas digitales que incluyen videojuegos y bueno, pues ya toda la demás gama de posibilidades que pudieran existir. Otra característica que tenemos aquí es que la mayoría de la gente prefirió utilizar el smartphone, o sea, el 36% de los entrevistados utilizó su smartphone. Quiere decir que entonces la gente recurre mucho a este instrumento para realizar compras en línea, seguido de la laptop, ¿sale? Y bueno, ya después de ahí siguieron la tablet, PCs y las Smart TV, ¿no? Yo no sabía que se podía comprar por un Smart TV hasta que vi esta encuesta, pero esta es la composición de los dispositivos utilizados. ¿Qué nos dice esta gráfica circular? Bueno, lo que nos dice igual es que entonces los negocios que están enfocados a comercio electrónico deberían de considerar, si el smartphone es lo que más se utiliza, deberían de considerar dos puntos. El primero, tratar de llegar a los usuarios a través de una aplicación, que eso sería, yo creo que lo más óptimo. Y en caso de no poder desarrollar una aplicación y, por ejemplo, tratar de utilizar un sitio web, ¿qué se requeriría? Bueno, pues tomar en cuenta que la página o el sitio web que se utilizara debería de poderse ver bien en un celular. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces hay negocios que no toman en cuenta esta situación y consideran que es lo mismo hacer una página para que se vea en una computadora a que se vea en un smartphone. Y cuando queremos nosotros abrir una página hecha para computadora en un smartphone, muchas veces todo se nos descuadra o se nos encima o la letra es muy pequeña y no la podemos ver, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué medios de pago se utilizaron en el comercio electrónico? El rey sigue siendo la tarjeta de crédito. El 75% de los usuarios reportó haber utilizado la tarjeta de crédito como el medio más preferido, ¿no? A esto le siguió la tarjeta de débito. Luego, bueno, pues ya más o muchísimo más abajo se encuentran los intermediarios de pago, que aquí podríamos considerar, por ejemplo, PayPal o alguna aplicación que funcionara similar a PayPal. Vemos que los depósitos bancarios, estas flechitas quiere decir que hubo un incremento con respecto al año anterior. Entonces, bueno, los depósitos bancarios crecieron en una situación de ser un medio utilizado, los pagos contra entrega, y aquí lo que quiero que ustedes se fijen es que el 2%, tan solo el 2%, utilizó un código de pago. ¿Por qué les digo que se fijen en ese 2%? ¿Ustedes conocen qué medio de pago se utiliza para, bueno, a través de códigos QR hoy en día? Odi, ¿no?
¿Mande? Es la herramienta de Banjico. Ok, Cody, la herramienta de Banjico. Muchas gracias, Alexis. Efectivamente, Banjico lleva, pues ya que será unos 2 o 3 años, si no es que más, implementando esta herramienta. Banjico le apostó mucho a esta herramienta para utilizarla como un medio de pago que permitiera a las personas utilizar sobre todo su celular para enviar y recibir transacciones. Y se esperaba que esta innovación financiera, eh, sustituyendo a las propias tarjetas plásticas, ¿no? Aquí nosotros debemos de saber que existe hoy en día una competencia entre el Banco Central y los bancos comerciales. ¿Por qué? Porque los bancos comerciales crean su propio dinero a través de estas tarjetas plásticas y eso descontrola la política monetaria del Banco Central. Entonces, tratar de hacer un poco de competencia, el Banco Central creó esta innovación buscando quitarle mercado o nicho, por así decirle, a sector bancario. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que hoy en día la gente sigue desconfiando o desconociendo este medio de pago. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguno lo ha utilizado? ¿Alguno de ustedes ha utilizado Cody? No, pero ¿cómo funciona, profe? O sea, ¿qué es lo que hace el código de pago código? O sea, metes ahí tu tarjeta, o sea, ¿de dónde saca el dinero? ¿De dónde te cobran, no? ¿Cuál es la cuenta de donde te cobra? ¿O cómo funciona? Ok, ya me respondieron. Hay desconocimiento y también no hay como que mucha confianza. Ok, ¿cómo funciona el CODI? El CODI se supone que lo que existe es que los bancos tienen la obligación, bueno, más que obligación, la recomendación por parte del Banco Central de ofrecer esta herramienta. ¿Cómo la van a ofrecer? A través de sus aplicaciones móviles. O sea, casi todas las personas que poseen una cuenta bancaria han descargado la aplicación móvil de su banco, ¿no? O sea, si tú tienes una cuenta en BBVA, probablemente tengas la aplicación en tu celular, o si tienes la de Citibank, bueno, pues descargarás la aplicación de Banorte, de todos los bancos que existen. Ok, dentro de esa aplicación existe o debe de existir un link o un botón que te permite generar tu propio CODI. ¿En qué consiste el CODI? Que al apretar y dar consentimiento de que estás de acuerdo que se te genere un código bidimensional para hacer transferencias, lo que se hace es que se enlaza tu cuenta del banco a ese código. Y entonces, lo que vas a hacer, puedes enlazar la tarjeta de crédito y o enlazar la, la, tu, tu cuenta de ahorro. Entonces, por ejemplo, tú tienes cuenta de ahorro y quieres recibir un pago y lo que haces es decirle, ok, quiero recibir un pago por CODI. En ese momento en tu celular aparece el código, este código bidimensional, y la persona que te va a hacer el pago también tuvo que haber enlazado su cuenta o su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito a esta aplicación, a este CODI. ¿Qué va a hacer él? Que él va a rastrear con su teléfono, con su cámara, tu código QR, y él va a poner, ok, a este código QR le vas a pasar 1 peso, 200 pesos, 5,000 pesos, lo que hayas acordado con la otra persona. Lo que supuestamente es llamativo, o debería ser llamativo para las personas, es que hacer este tipo de transferencias hoy en día son gratuitas. Entonces, ellos esperaban, el Banco de México esperaba que, por ejemplo,
los jóvenes de ahora, entiéndase ustedes, por ejemplo, cuando fueran a una fiesta y dirían, pues hay que, ok, fulanito puso para los refrescos, vamos a hacer la vaquita, en vez de sacar todos el efectivo, como todo el mundo tiene un celular, supondríamos que entonces todos tendrían la aplicación y todos estarían leyendo el código QR de quien compró los refrescos y las papitas, ¿sale? Y todos le estaríamos pasando, ok, te pago 50 pesos, te pago 50 pesos, o lo que hayamos acordado de la vaquita. Y esta persona que recibe, bueno, pues en su cuenta, en ese momento le estarían llegando los recursos de demás personas. Esa es la intención. E incluso, bueno, pues ya se trataba de pequeños emprendimientos. A lo mejor, ¿cómo podríamos decir? Un joven de la Condesa o de la Roma, que son muy geeks, pues a lo mejor pondría su negocio ¿cómo se llaman? Pues ahora todas las IAs, ¿no? Una tamalería o una sopería o una pozolería, ese tipo de negocios que vemos en la Condesa, y obviamente podría aceptar pagos a través de CODI. La realidad es que pues no se está utilizando. Conocimiento o por o por renuencia, como que no hay confianza en ese medio de pago. Se supone que funciona. Está inusual, pero no, yo nunca lo he usado, la verdad. Aunque no me Pues queda claro cómo yo es creo que que el ningún. Banco Central tendría más control, pues, de esa información. O sea, sí entiendo el punto de que quisiera tener más información, pero si al final del día esa información pasa por las aplicaciones, pues, de los bancos comerciales, pues ya está como agregada ahí, ¿no? O sea, no entiendo la utilidad de eso. O sea, sí entiendo la practicidad, pero usted dijo que el Banco Central, pues lo que buscaba sí era tener más control sobre la banca por ese tema de, pues del control de dinero, ¿no? De la política monetaria, perdón. O sea, que incurre en la política monetaria. Ok, ¿a qué va esto? Profe, En el supuesto. ¿Qué yo pasó, quiero Aldo? participar. Respondiendo como un poco de Alan y también como para complementar, se supone que Cody llegó justo para que fuera implementado más que nada por las por las pymes, porque como usted lo menciona, pues no cobra comisiones por transacciones menores a 5,000 pesos, tengo entendido, y y pues eso se supone que incentivaría a los pequeños negocios y también a las personas. Además, con el desarrollo de la aplicación, no solamente te permite a ti escanear el código, sino también a el que cobra. En tal caso que tú escanees el código del que cobra y tú pongas cuánto vas a pagar, que el que cobra genere un código para cobrarte una cierta cantidad. Y ya creo que era todo. Ok, gracias, Lo. Efectivamente, la intención, eso trae siempre algo por detrás, ¿no? La intención justamente, o con lo que se lanzó para que las pymes se pudieran integrar a este sistema, y para que personas que todavía no tienen ingresos fijos, como pueden ser los estudiantes, pero sí tienen ingresos de sus papás o de pequeños trabajos o como quieran, pues también lo utilizaran. Eso digamos que es la parte bonita y la parte que nos venden a nosotros como personas. Pero ¿qué viene detrás de eso? En primera, controlar a los bancos. Hoy en día, los bancos. Perdón. ¿Mande? Y supongo que, bueno, si fue para pymes, supongo que también es para eso, ¿no? O para pequeños comerciantes, pues para tener más control fiscal de ellos, ¿no? Bueno, como Exactamente. pregunta.
Sí, si la intención sí es para esos Exactamente. comerciantes pequeños, es para poder, bueno, supongo. Ya era todo, perdón. Sí, por un lado, obviamente las pymes, los pequeños comerciantes, son personas que tienen mayor facilidad de evasión fiscal. Sobre todo, por ejemplo, los negocios de comida tienen evasión fiscal muy, muy grande. ¿Por qué? Porque reciben efectivo. Entonces, yo tendría que mandar Hacienda, ¿no? Tendría que mandar prácticamente una persona a estar validando que efectivamente el taquero, por ejemplo, que está registrado, esté recibiendo constantemente la cantidad de dinero que me está diciendo que recibe. Pero nosotros sabemos que obviamente el taquero no es tonto y va a poner que tiene menores ingresos y no hay forma de comprobarlo. ¿Por qué? Porque maneja efectivo, ¿sí? Y el efectivo es muy difícil de poderle darle trazabilidad, darle seguimiento. Igual la gente que, por ejemplo, trabaja en los mercados, pues, por ejemplo, la gente que trabaja simplemente en la central de abastos, ¿no? Es gente inmensamente rica que maneja cantidades sorprendentes de efectivo y que obviamente realiza mucha evasión fiscal. Esta situación lo que busca es, una de ellas, justamente que si logras hacer que la población utilice este medio de pago, que relativamente es barato o es gratuito, bueno, pues entonces ahí sí se van registrando los movimientos, ¿no? Y registrar movimientos me permite darle trazabilidad al dinero. O sea, vamos a suponer que a lo mejor tú, Alan, me compraste a mí una computadora que te vendí. Entonces, ok, queda primero el movimiento, ¿no? Ok, ya Alan tenía 5,000 pesos y se los pasó Iván Gama. Y si Iván Gama utiliza esos 5,000 pesos para pagarle a Aldo algún otro bien, bueno, van a decir, ok, el dinero fue pasando de aquí para acá, para acá, para acá. Y si llega un momento donde Alan, Iván, Aldo, Natalia y todos empiezan a manejar más dinero del que dicen que manejan, entonces ahí sí puede llegar directamente a Hacienda con toda la información recabada y decirnos a todos, ¿qué crees? O sea, tú decías que tus ingresos eran de 3,000 pesos y ya descubrí que tú tienes ingresos a lo mejor por 30,000 pesos. ¿Y qué crees? Entonces ahí sí te aplica la ley y me debes tanto de ISR, o me deben tanto de IVA, o me deben tanto, ¿sí? Esa es una cuestión. Por un lado, bueno, pues a la población la, la controlas, o por lo menos ya tienes armas para buscar a ciertas personas. Y por el otro, te ayuda a contrarrestar, que yo creo que ese es el problema más grande que tiene el Banco Central hoy en día, bueno, cualquier banco central hoy en día, que son los bancos comerciales. Los bancos comerciales lo que hacen es que cada vez utilizan menos el dinero del Banco Central, cada vez utilizan menos el efectivo. Y el Banco Central, la única forma en la cual puede controlar la política monetaria es a través de la tasa de interés y de el dinero que emite. ¿Por qué? Porque si hoy en día tú vas al banco y le dices al banco, oye, necesito un crédito, el banco te va a decir, sí, no te preocupes, te doy una tarjeta, ¿no? Y dependiendo del sapo, pues es la pedrada. Si eres una persona que se ve que le puedas pagar, pues en ese momento te da una tarjeta de crédito por una línea de crédito de 100,000 pesos. Y esa tarjeta de crédito a ti nunca te está dando billetes, o sea, a ti no te da 100,000 o 100 billetes de 1,000 para darte el crédito. A ti te da una tarjeta y dentro de esa tarjeta, por el sistema electrónico que es del propio banco, pues ahí dice que son 100,000, pero a lo mejor el propio banco el día de mañana decide bajarte la línea de crédito a 50,000 o decide subirla
a 500,000 y eso es lo único que tienen que hacer es, vamos a decirlo burdamente, apretar un botoncito en su sistema y con eso está moviendo las líneas de crédito, pero nunca intervino el dinero del Banco Central, incluso con las tarjetas de débito. Cuando tú vas por ejemplo, en mi caso o en el caso de cualquier maestro del UNAM que nos pagan una nómina, pues no nos dicen, a ver, aquí está tu sueldo en pesos, ¿no? En moneditas o en billetitos. No, te dicen, ve a abrir una cuenta al banco y lo único que tú haces es estar revisando que en el banco ahora diga que ya está ahí tu sueldo puesto, ¿no? Y por lo general la gente no retira todo su dinero que les depositan en la quincena. Retirarás conforme vayas necesitando. Entonces el banco pues se va jineteando el dinero obviamente de toda la gente. Y con eso va dando más créditos. Y eso a final de cuentas lo que genera es que Usted dice que según perdón, dice que los activos de respaldo es dinero que se ginatea de la gente aparte de la nómina. O sea, para dar crédito. de los bancos comerciales, Sí. parte de eso sí son las nóminas, las cuentas de ahorro de la gente, pero incluso los propios créditos que generan nuevo dinero. Ese es el famoso dinero endógeno. Sí. Ok. Pero Entonces, ¿qué tanta cantidad de activos tiene que tener en respaldo el Banco Central? Digo, el Banco Central, los bancos comerciales para poder hacer eso. ok, Bueno, por ley internacional de Basilea, a partir de la crisis del subprime en Estados Unidos, se decidió que los bancos deben de tener al menos el 8% de reserva. O sea, quiere decir que el 92% lo tienen destinado a créditos. En México, como México es un país que no es muy estable económicamente, los bancos manejan aproximadamente entre el 13 y el 15% de reserva. Pero de todos modos sigue siendo una cantidad impresionante lo que tienen ellos depositado en créditos. Y en cifras, por cada peso que emite el Banco Central, los bancos comerciales ya emitieron 300 pesos. Entonces, ¿cómo controlas toda esa cantidad de liquidez que generan los bancos comerciales y con por esa ejemplo, relación? con el discurso de precisamente creo que de política monetaria en que pues la cantidad de circulación de dinero pues puede incrementar inflación al ser tanto dinero endógeno, ¿qué tanto influyen realmente en las políticas? Bueno, no sé. Pues el Banco Central, el único instrumento que tiene hoy en día es la tasa de interés. O sea, lo único que puede hacer para evitar que los bancos ofrezcan más créditos es subirles la tasa de interés, la tasa a la cual el Banco de México le presta a los bancos. Y La de entonces ahí referencia, sí, ¿no? la tasa de referencia, ¿no? Entonces, si el Banco Central de repente dice, ok, yo les voy a cobrar a los demás bancos una tasa del 15%, pues ten por seguro que el banco para darte a ti una tarjeta de crédito que hoy te cobra el 60% y aún así la gente lo pide, pues muy probablemente te van a decir, no, pues sabes que te voy a cobrar a lo mejor el 115%, como se ocurrió cuando México tuvo las grandes crisis de los 80, ¿no? E incluso la del 94, o sea, los bancos te cobraban hasta 200% de tasa de interés. Pero bueno, pues solo así desmotivas a la gente a adquirir o aceptar un crédito del banco. Pero ahora una tasa, por ejemplo, del 4%, que es la tasa de referencia, pues eso permite que los bancos tengan sus famosos stands, por ejemplo, en los propios supermercados, ¿no? Ahora tenemos situación de pandemia, ya está un poquito más controlado eso, pero hace 2 años, hace 3 años, tú ibas, por ejemplo, a Walmart y se te acercaba la gente, ¿no? Digo, yo creo que a ustedes les tuvo que haber pasado, llegaban
y te decían, oye, ¿no quieres una tarjeta de Bancomer? Mira, ahorita nada más con tu tarjeta, con tu IFE, te doy una tarjeta con una línea de crédito de 5,000 pesos. No necesitas nada más. ¿Por qué? Pues porque la gente nada, a lo mucho va a cargar su IFE, ¿no? No vas a estar cargando un comprobante de domicilio. Pero pues los bancos con esa capacidad de generar liquidez, pues fácilmente a la población le pueden ofrecer una tarjeta de 5,000 pesos. Bueno, dependiendo del banco. ¿Por qué? Pues porque hay bancos a lo mejor más pequeños como forjadores que te ofrecen tarjetas de crédito por 500 pesos. Y hay gente que acepta esas tarjetas de crédito de 500 pesos. Entonces, bueno, pues ese es el negocio del banco. ¿Mandé? Creo que Forjadores ya se fue del país, ¿no? No, ahí sigue. Hoy justamente revisé y ahí sigue. Forjadores es peruana y ahí sigue. La que tengo entendido que ya se iba era Deutsche Bank. La estaban quitando, bueno, que había visto. Ah, bueno, no sé, a lo mejor han de estar en liquidación, pero bueno, o sea, digo, es que a final de cuentas el mercado bancario en México lo tienen 5 bancos, ¿no? BBVA, Citibank, Santander, Banorte y Scotiabank, me parece, ¿no? Ellos tienen prácticamente todo el mercado, ya lo demás son migajas son 49 bancos registrados, entonces para los 44 bancos restantes pues, les toca la minoría, ¿no? Pero bueno, creo que ya nos estamos desviando más a una clase de política monetaria. Digo, ojalá y les sirva. Eso es lo que me gusta, que les genere dudas y les genere controversia y podamos seguir platicando de esto. Pero esa es la realidad, ¿no? Y esa es la razón por la cual tocamos sobre los códigos de pago, que bueno, pues prácticamente, contrario a lo que se esperaría, no le ha resultado esta situación al Banco de México, ¿no? Como a lo mejor sí le está ocurriendo a otros países. ¿Dudas con esta lámina? ¿No? No, profesor. Ok. Bueno, vamos a ver ya algo más hacia nuestros días y esto es el comercio electrónico en el contexto de la pandemia. Vamos a ver primero unos antecedentes y vamos a ver de qué manera puede ayudar o perjudicar el comercio electrónico en la situación en la que nos encontramos. Como antecedentes, bueno, tenemos que prácticamente oficialmente el 31 de diciembre del 19, los noticieros es cuando reportan que en Wuhan, China, aparece una enfermedad parecida a un resfriado común y que en algunos casos se llega a ocasionar la muerte de las personas, sobre todo de aquellas que empiezan a disminuir su nivel de oxigenación y tardan en recibir atención médica, ¿no? Así lo explican en un principio y al parecer en un principio no es un caso tan alarmante, ¿no? Es un resfriado que si no te atiendes te puede generar la muerte, pero pues no pasa de ahí. Ya para el 28 de febrero del 2020 se reporta el primer caso de una persona infectada en México. Es cuando se empiezan a prender los focos a lo mejor amarillos en ese momento y empezamos a ver las conferencias que dan por parte de la Secretaría de Salud, ¿no? Donde en este tiempo todavía nos dicen que no hay por qué alertarnos, que es un simple resfriado. Ya para el 11 de marzo, ahora sí, la situación ya se vuelve más crítica. Prácticamente el virus de SARS-CoV-2 está extendido en todo el mundo y la Organización Mundial de la Salud tiene que declarar que existe una situación de pandemia a nivel mundial y que los gobiernos y los países tienen que pues ejercer algún plan de contingencia para tratar de contener este nuevo virus que no está tan tranquilo como se suponía en un principio, ¿no? En nuestro caso, pues nosotros prácticamente ya el 11 de marzo ya no regresamos a la escuela, ¿no? Fuimos un viernes y ya para el día lunes nos avisaron que ya no íbamos a regresar a clases hasta hoy en día, ¿no? ¿Qué medidas de contención se dieron para la pandemia? Pues lo que sigue incluso hoy en día es mantener un aislamiento social, la famosa
sana distancia y la recomendación del confinamiento en las casas, ¿no? En un principio se dijo que con 15 días bastaría, pero bueno, pues la situación es que pasaron los 15 días y no se pudo contener al 100% el virus, ¿no? Hubo países que colocaron filtros sanitarios en las entradas a sus territorios nacionales e incluso hubo casos más extremos donde se dio el cierre total de las fronteras, ¿no? En el caso de México, pues prácticamente el único cierre que tenemos es con Estados Unidos para, y eso, bueno, entre comillas, para limitar el paso de actividades no esenciales, ¿no? Y otra recomendación que se dio, que es lo que tiene que ver con esta parte de comercio electrónico, es que obviamente se generó la disminución de actividades económicas en general, en especial aquellas que fueron consideradas no esenciales, que son la mayoría de las actividades económicas que existen. ¿No? ¿Qué consecuencias económicas hubo a partir de esto? Que hoy en día un grupo muy grande de negocios se encuentra cerrado. Eh, Obviamente existe una disminución del ingreso de los hogares derivado del cierre total o parcial de los negocios y del desempleo que se ha generado en consecuencia de estos cierres, ¿no? El PIB pues empezó a registrar una caída, dependiendo de con quién nosotros consultemos esa caída, pues puede ir desde el menos 8% hasta hay quienes manejan un menos 12%, ¿no? En todo el 2020 pues hubo una contracción de la economía y obviamente pues se obtuvo una tasa negativa que ya teníamos años que no lo vivíamos, ¿no? Si no habíamos crecido, pues ahora el problema es que incluso tuvimos saldo negativo. Eso representó una contracción de la inversión productiva. Obviamente, pues al existir, ¿cómo se llama esta palabra? Bueno, al no existir una confianza, pues las posibles inversiones prefirieron mejor guardarse, ¿no? O no realizarse. Y empezó a existir una reestructuración de los mercados. O sea, pues empezaron incluso a cambiar las condiciones de los mercados en general. Eso pues abarca prácticamente todos, ¿no? O sea, empresas que tenían grandes ganancias, como las empresas de aviación, entiéndase de aerolíneas, pues a partir de esta situación, a partir de los cierres, empezaron a reportar pérdidas, ¿no? Tal es el caso que, bueno, pues hoy en día tenemos la quiebra inminente de Interjet y Aeroméxico, bueno, pues es una empresa que ha subsistido pero bueno, pues también está presentando pérdidas, ¿no? Por ahí vemos que existió una especie de préstamo que se le llegó a dar a la aerolínea, pero pues hoy en día no es una empresa, bueno, en general las aerolíneas en todo el mundo han sufrido considerablemente, ¿no? Otro sector afectado, pues también es un poco el sector hotelero, varios negocios tuvieron cerrar o que estar parcialmente y bueno, pues eso hizo que se empezaran a registrar pérdidas que obviamente no estaban contempladas o no habían ocurrido con anterioridad. Pero, como en toda situación de crisis, hay ganadores y hay perdedores, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que bueno, pues hubo empresas que empezaron a ganar y estas empresas, por ejemplo, pues han sido empresas como supermercados que pueden ofrecer productos de primera necesidad y que han aumentado considerablemente sus ventas. Otras empresas que han ganado en esto, pues han sido, por ejemplo, las relacionadas a mensajería, porque ante el confinamiento, bueno, pues la gente empezó a recurrir a utilizar aplicaciones, ¿no?
Y empresas, por ejemplo, como Amazon, digo, si bien Amazon ya traía un crecimiento, pues ahora se volvió experimental, ¿no? Gente que no conocía Amazon, que no había entrado a Amazon, se vio obligada a estar comprando, ¿no? Y la gente que ya conocía Amazon, bueno, pues ahora muchos de estas personas han incrementado incluso su consumo, ¿no? Incluso ¿cómo decirlo? Las preferencias de los consumidores han cambiado, ¿no? Hoy en día nosotros hemos incluso cambiado pues nuestro consumo ha cambiado. Ahora ya es más fácil que comamos en casa. Antes a lo mejor comíamos en la calle. En el caso, por ejemplo, de nosotros en Acatlán, alumnos y maestros, pues muchas veces teníamos que comer en las cafeterías de la propia FES, ¿no? Hoy en día, muchos de nosotros, pues ya hemos tenido que comer en nuestras casas, ¿no? Nuestros hábitos de consumo han cambiado. Gente que iba a oficina, que tenía que ir de traje, bueno, pues hoy en día incluso ha cambiado su vestimenta por ropa más cómoda, ¿no? Las empresas que se dedicaban a hacer escritorios y todo, pues han crecido sus ventas porque pues hemos tenido que acoplarnos a tener un lugar para llevar a cabo las conferencias, ¿no? Estas sesiones como la que tenemos hoy en día. Incluso las compañías de Internet pues han visto un incremento en la cantidad de usuarios o en el tiempo de que los usuarios están conectados a Internet, ¿no? Zoom incluso crecieron sus acciones, ¿no? O sea, ellos ganaron a final de cuentas las acciones de Zoom. Nadie lo conocía o pocos lo conocían y ahora, bueno, pues Zoom es una plataforma bastante conocida. Ok, podemos ver entonces qué ganadores ha habido. Les mencionaba los negocios encargados en venta de productos de primera necesidad, como los supermercados, negocios dedicados a logística de envío de productos, como podrían ser las mensajerías, o también ahora lo que conocemos como deliveries, ¿no? Entiéndase Uber Eats, entiéndase Rappi, y bueno, Sin Delantal ya se fue, ¿no? Pero bueno, estas empresas que se dedican a llevar comida, pues han sido ganadores. Y tiendas que ofrecen productos y servicios mediante aparadores electrónicos publicados en sitio web, las famosas tiendas online. O sea, podemos tener a Amazon, podemos tener a liverpool.com.mx, Walmart, por ejemplo, ha sido un doble ganador, ¿no? Tiene sus almacenes abiertos, sus supermercados abiertos, pero también maneja tienda en línea y en ambos casos han incrementado sus ventas. Y en específico, vamos a concentrarnos en este tercer grupo de las tiendas que ofrecen productos a través de aparadores electrónicos. ¿Qué propuestas se tienen para los negocios que hoy en día se encuentran cerrados o en situaciones críticas? Bueno, algo que se propone es aprovechar el crecimiento dinámico que el correo electrónico ya observa desde 2008, la gráfica que vimos hace rato, ¿no? Ya existía un crecimiento exponencial. Bueno, pues hay que aprovechar que esa inercia aún continúa, ¿no? Y en situación de pandemia, lo más probable es que ese exponencial se haya todavía involucrado un poco más. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden recurrir estos negocios o incluso personas que lamentablemente han quedado desempleadas? Bueno, pues pueden desarrollar o tratar de desarrollar un negocio que pueda ser del tipo B2C, o sea, de business a consumer, de negocio a consumidor, pero además es posible que también se debiera de buscar una posibilidad de hacer una integración de cadenas productivas. O sea, tratar no solo de buscar un negocio que sea de negocio al cliente, valga la redundancia,
sino también ver qué posibilidad existe de crear un negocio que pueda ofrecer bienes y servicios a otros negocios, porque como comentaba a un principio de esta presentación, realmente donde se manejan las grandes cantidades de dinero, el comercio electrónico es en los negocios que van o en los modelos de negocio que van de negocio a negocio, el B2B. ¿Qué otra cosa se recomienda? Bueno, pues el desarrollo y creación de sitios web que estén dedicados a la venta por Internet. Y esto hoy en día resulta más fácil porque existen incluso herramientas y tutoriales gratuitos para la creación de páginas web. Y hoy en día hay sitios que te permiten alojar una página web realmente a costos muy baratos. O bien, si no tienes el tiempo o la capacidad para crear una página web, pues existen empresas especializadas que se dedican a la creación de estos sitios web, pero además te ofrecen servicios integrales para la comercialización y posicionamiento de productos y servicios. Ahora bien, si la persona no quiere o no está dentro de sus recursos crear un sitio web, también es posible hoy en día utilizar sitios web de terceros que obviamente tienen mayor renombre y a partir de estos sitios web de terceros es posible ofrecer venta de bienes y servicios y poderse integrar a negocios B2C o B2B o incluso en ambos, ¿no? Eh, tenemos casos, por ejemplo, de negocios que se han estado integrando a Amazon o bueno, las situaciones que habíamos visto previamente en el curso, ¿no? Yo les había manejado que en el B2B había varios sitios donde tú te podías integrar con tu empresa a un modelo prácticamente vertical, ¿no? Ser parte de una misma línea o una misma cadena productiva. Y otra opción también que no es excluyente de las propuestas anteriores es la utilización de las redes sociales, ¿no? ¿Y qué ventaja tienen las redes sociales? Si se saben utilizar, pues es que se tiene una mayor interacción con clientes potenciales e incluso con los clientes que ya se poseen. ¿Y qué ventaja tienen las redes sociales cuando se utilizan o cuando las utiliza una empresa de manera correcta? Pues que a través de redes sociales es más fácil poder transmitir ofertas, lanzamientos de nuevos productos y incluso tener interacción con los propios clientes, ¿no? Y eso ya lo habíamos visto previamente, donde incluso puedes empezar a ver cuáles son los gustos y preferencias de tus clientes y en el caso de que te registres como una empresa, realmente los costos son muy baratos. Pero bueno, pues también puedes inscribirte como una persona, ¿no? Y aún así llegas a tener cierta interacción con clientes potenciales. Es cierto que no todos los negocios son factibles para integrarse a un mercado electrónico, al correo electrónico, pero el uso de sitios web, pues realmente tiene más ventajas que desventajas. Y esa cantidad de ventajas que se tienen y ese ahorro en costos que puede representar pertenecer o incluirse a un sitio web, pues realmente tienen una probabilidad de fracaso muy pequeña. Es más fácil que si tú te integras o si un comercio, un negocio se integra al comercio electrónico, es más fácil que ese negocio prospere. Además, hay que tomar en cuenta que o sea, aunque los negocios por ejemplo, en el caso mexicano, se negaban a entrar al comercio electrónico, la situación actual
también los ha forzado a integrarse a este nuevo modelo, ¿no? Había unos que ya lo estaban empezando, así como que a vislumbrar, o lo que decíamos, estaba en pañales, pero bueno, pues ahora esta situación los ha obligado a tenerse que adaptar, y muchos negocios que difícilmente veíamos antes en Internet, ahora ya poseen sitios electrónicos. Si se logra hacer un plan integral, podríamos nosotros apostar a que el comercio electrónico puede servir como una herramienta de reactivación económica, incluso de todo un país. Y esto además en el corto plazo. ¿Pero qué se necesita? Se necesita la voluntad política de gobiernos, tanto federal como estatal, que puedan proveer de programas integrales, sobre todo enfocados a ayudar a los pequeños negocios a poderse incorporar a este nuevo modelo. Y estos programas integrales que debieran de generar los gobiernos con la intención de reactivar la economía, pues tendrían que ir enfocado en al menos en dos puntos. El primero, capacitar a a los pequeños empresarios, los pequeños negocios, para que entiendan cómo funciona, qué necesitan y cómo van a poder adecuar sus negocios a esta modalidad. Pero también es obvio que se va a requerir de apoyo económico para hacer esta transición. ¿Sale? Si los gobiernos adoptaran o adoptan este plan emergente, es muy probable que nosotros pudiéramos tener una reactivación económica en un corto plazo. Además, a los gobiernos les conviene esta situación porque lo más probable es que, independientemente de cuál sea la situación a futuro, el comercio electrónico es algo que, como nosotros hemos visto, ha ido creciendo y muy difícilmente va a desaparecer. Al contrario, lo más probable es que si no sustituye al comercio tradicional, al menos va a tener que vivir, o van a tener que vivir ambos mundos, ¿no? O sea, ya el comercio electrónico, pues podríamos decir que llegó para quedarse, y a los gobiernos les convendría desde este momento tratar de también involucrarse, adentrarse, porque a partir de estos programas lo que ellos pueden generar es ver sobre todo cómo se puede llegar a regular el comercio electrónico, que hoy en día nosotros sabemos que no existe en sí una regulación eh, satisfactoria, ¿no? O si no se puede regular, al menos para el propio gobierno, la ventaja que le generaría es que sería una buena fuente de ver cómo poder grabar estas actividades y hacerse de ingresos a través de impuestos que se pudieran llegar a generar. ¿Sale? Ok, con esto entonces estaríamos terminando el tema de comercio electrónico. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, vamos a dejar de grabar.